en blanco y negro. Las imágenes que nos llegan por la televisión de la Ciudad de México, por ejemplo, las habíamos visto ya en algunas películas, aquello era ficción. Hoy se trata de una realidad, de tantas personas usando mascarillas para evitar el contagio de la gripe porcina. Por las cercanías que hay con México, solamente está Guatemala de por medio, pues se han tomado medidas en nuestro país, todas las medidas necesarias para evitar una propagación rápida de esta enfermedad, de esta gripe. Estábamos diciendo también que en torno a ello, como suele ocurrir en estos acontecimientos, se habla ya también de algunas teorías, se dicen ya mitos, pero también hay realidades. Vamos a conversar entonces esta noche con nuestros invitados. Comenzamos con usted, doctor Serpa. ¿Cómo ha estado? Bien, mire, buenas noches a todos los televidentes y tan gustado programa. Gracias por invitarnos. Muchísimas gracias, doctor. ¿Cómo es que se produce este fenómeno, por decirlo así, del paso de una gripe que es propia, entiendo yo, de los animales, en este caso de los cerdos? ¿Cómo es que se da este paso en un momento determinado a los seres humanos? ¿Por qué no se da antes? Es decir, ¿qué es lo que lo provoca? Bueno, nosotros hemos estado observando el comportamiento de los diferentes épocas de epidemias y de otras pandemias relacionadas con la gripe, y hemos observado que dentro de la historia médica hemos documentado 3 pandemias que se dieron en el siglo pasado, en el año 18, en el año 57 y en el año 68, con diferentes tipos de virus. ¿De este tipo o diferentes? Uno fue de este tipo, pero esa fue la que se dio en el año 18. Ahora, en el momento en que se presenta, nosotros estamos ante un contexto mundial de preparación enfocados hacia la gripe aviar, que se había detectado inicialmente en las aves en el año 97 y que ya aparece el primer caso en el año 2003. Y estamos hablando que es siempre un virus de influenza, pero en aquello el subtipo es H5N2. Entonces, ese tiene otro comportamiento y todo el mundo, ante la alerta mundial que decretó la Organización Mundial de la Salud en el año 2005, que ya existía transmisión desde los animales hacia las personas, es que se da este marco de preparación. Ahora, todo el mundo ha estado esperando de que se diera en ese entonces una transmisión de persona a persona de ese nuevo subtipo. Sin embargo, nos llega esta noticia de que ha habido una combinación de subtipos de virus, tanto de gripe porcina como de gripe humana y gripe aviar, y aparece el subtipo clasificado ya por una investigación científica por el CDC de los casos que aparecen en México, que nos dimos cuenta pues en la penúltima semana de abril. A partir de ahí existe la posibilidad de que esa sea una cepa muy transmisible entre las personas, y aparece pues ya la alerta de la Organización Mundial de la Salud hacia todos los países. Todos nos activamos dentro del Reglamento Sanitario Internacional para recibir y para poder dar información a los países del mundo y al interior de nuestro país, y darle seguimiento a esta nueva transmisión de este nuevo virus de la gripe, que, como podemos ver más adelante, conlleva pues los mismos mecanismos de transmisión, algunos de los signos y síntomas de la gripe estacional que nosotros tenemos tradicionalmente, y que esto pues nos permite a nosotros ir observando ese comportamiento clínico para tomar todas las medidas de prevención, no solamente como Ministerio de Salud, sino que como país. ¿Qué condiciones son las que generan que el virus pase de un animal a un ser humano? Porque yo le decía al doctor Serpas también, bueno, allá han estado los cerdos por años y siglos, y miles de años, ¿no? Y han estado los seres humanos. Pero ¿por qué en qué condiciones es que se propicia el paso de la enfermedad del animal al ser humano? Ya sea un pollo, una vaca o un cerdo en este caso. Antes que nada, pues un saludo a los televidentes, y agradeciéndolo a usted me permita dirigir unas palabras a ellos y contribuir de alguna manera a la salud del pueblo salvadoreño. Ya refiriéndome específicamente a su pregunta, quiero decirle de que todos los seres vivos desarrollan una capacidad de adaptación al medio. El ser vivo que no se adapta se elimina. Yo siempre pongo el ejemplo de los dinosaurios, animales muy poderosos que no pudieron adaptarse y se eliminaron. Y tiene usted el ejemplo de las cucarachas, animales insignificantes que han vivido con nosotros millones de años. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? La capacidad de adaptación.
Y así sucede con todos. El humano también ha desarrollado capacidad de adaptación al medio y los virus, en este caso, poco a poco van desarrollando capacidades de acuerdo al medio que les rodea. Se han tenido evidencias de que los virus pues tienen una capacidad de cambio muy importante, principalmente el virus de la influenza estacional. Tan es así como va cambiando este virus que fíjese usted que anualmente se tienen que cambiar las características de la vacuna, porque de acuerdo a cómo se proyecta el nuevo virus, así se tiene que componer la vacuna de la influenza, que anualmente acudimos a los establecimientos del ministerio a ponérnoslas. También pues existen los virus de animales, como el virus de las aves y el virus de los cerdos, el virus porcino. Entonces estos virus tradicionalmente se transmiten entre sus congéneres, pero de alguna manera podrían desarrollar, al estar en contacto el humano con ellos, podrían desarrollar la capacidad de pasar del animal al humano. Entonces ya ahí ha evolucionado el virus. Pero yendo más allá, ¿verdad? Un paso más adelante, el virus puede desarrollar la capacidad, ese mismo virus que se pasó del animal al humano, puede desarrollar la capacidad de pasarse del humano al humano. Y existen evidencias, como decía el doctor Serpas, a través de la historia. Por ejemplo, en Wisconsin en 1988 se tuvo evidencia de una pequeña epidemia de influenza porcina que no causó mayor estrago, ¿verdad? Porque sí se pasó de un humano a un humano, pero no tuvo la capacidad de diseminarse ampliamente. Entonces, en ese contexto, pues se esperaba que el virus de la influenza pudiera desarrollar esa capacidad, y una capacidad muy virulenta como la de 1918, que ocasionó muchas muertes. Entonces se desarrolló un programa contingencial para poder minimizar el impacto que hiciera ese virus. Gracias a Dios, pues el estudio que se está haciendo continuamente, día a día, de cómo se está comportando la epidemia en México, ha permitido ir conociendo cuál es la virulencia de este virus, cuál es la capacidad de diseminarse en un ambiente en donde la población es muy numerosa, y cómo este virus también puede ocasionar daño en el humano, porque al poderse pasar de humano a humano va a ocasionar una serie de cambios, que es lo que va a dar la sintomatología. ¿Para qué condiciones son las que provocan esa mutación de la que se habla? Se pasa del animal al ser humano y luego este virus cambia, o sea, se adapta y se convierte transmisible entre humanos. ¿Hay algunas condiciones que permiten ese cambio? Adaptación, y de alguna manera puede ser influencia del medio ambiente que le rodea. A eso me refiero, porque ¿por qué no se ha dado antes? ¿Por qué se da en un determinado momento? Es decir, condiciones de humedad o de clima o de higiene. ¿Qué es lo que provoca ese cambio? ¿Qué es lo que ha averiguado la ciencia? Pues le quiero decirle que los virus son muy difíciles de estudiar y hay muchas cosas que todavía no se conocen. Entonces sí se sabe exactamente que existen influencias ambientales, influencias de radiaciones que hacen que este virus cambie. Pero fíjese que este virus no solamente ha sufrido mutaciones, sino que se ha conjugado con otros virus, ¿verdad? Y es así como inicialmente se identifica como un virus de origen porcino, pero al estudiarlo ya más a fondo se ha visto que tiene componentes no solo de virus de influenza porcina, sino que también influenza aviar e influenza humana, ¿verdad? Entonces tiene varios componentes.